Buenas noches, señora Drensen, gracias. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, se viene un largo proceso, de repente para la percepción del público, ya lo tienen Alejandro Toledo y va a venir inmediatamente. Esto no es así. No, sin duda. ¿Cuál es el no podemos proceso? generar tampoco falsas expectativas, haciendo creer a la población que va a venir el mes próximo, etcétera, ¿no? Lo que sí podemos decir, y es alentador, es que por fin se inició ya el proceso judicial de extradición. ¿Por qué? Porque antes se ha seguido todo un trámite de carácter administrativo. El Ministerio Público acusó, el Poder Judicial preparó el expediente, se lo remitieron a Cancillería. Cancillería lo hizo llegar al Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se lo ha pasado al Departamento, al Departamento de Justicia. Y ahora finalmente ya ha llegado a manos del juez. Y lo importante, Miguel, es que ha sido un juez de los Estados Unidos quien ha ordenado el arresto de Alejandro Toledo con fines de extradición. Entonces, ya en todo esto hemos recorrido más o menos 15 meses. Por eso que yo estimo que más o menos en un año podríamos tener ya a Toledo aquí, calculando que los tiempos en Estados Unidos varían entre los 2 y los 3 años para este tipo de procesos. No debemos dejar de comprender también que naturalmente su defensa, tanto en sede nacional como en los Estados Unidos, van a articular todos los mecanismos procesales que están a su alcance para lograr que esto se demore lo más posible. Ahora, ¿sobre qué procesos? Acabamos de ver un informe, pero la extradición no es sobre todo lo que nosotros digamos, sino es sobre lo que se presentó, sobre la demanda del Estado a los Estados Unidos. Aquí hay que hacer una precisión, Miguel, y viene muy a pelo tu pregunta, porque debemos recordar que el pedido de arresto con fines de extradición que se encuentra actualmente en los Estados Unidos y que ha sido objeto de esta disposición judicial obedece al caso Odebrecht. Un caso que, por cierto, hay que recordar, se encuentra en fase de investigación. Tenemos noticias, sin embargo, que existe ya en trámite un segundo pedido de extradición, que es el que corresponde al caso Ecoteva. Caso que sí está bastante más adelantado y en el que ya estamos en etapa de acusación. Y se agregan. Se agregaría para fortalecer el tema. Respecto de esto que tú acabas de comentar, que está repitiéndolo constantemente la defensa de Toledo y que ya en otra oportunidad algunos políticos lo han indicado, esto de la persecución política parece ser que va a ser el mecanismo que él va a utilizar y tendría asidero a partir de algunas declaraciones destempladas que han sido difundidas por nuestra clase política e incluso por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo mejor? ¿Inhibirse por parte de la clase política? El mismo presidente, el presidente del Consejo de Ministros. Hay muchas autoridades políticas del Ejecutivo, ya olvídense los congresistas siempre van a opinar, pero hay que el presidente de la República se pronuncie siempre sobre temas judiciales. Eso es gravísimo, porque evidencia una falta de independencia y autonomía de los poderes. El presidente de la República es el primer llamado a respetar esta separación y autonomía de los poderes. En consecuencia, estas declaraciones que escuchamos en meses anteriores no son nada saludables para un proceso como este, que sobre todo va a ser observado por un país como los Estados Unidos, donde se privilegia de manera inmaculada este tema de la división de poderes. Por otro lado, la clase política le ha venido haciendo flaco favor también a la causa de la extradición, porque de uno y de otro lado se escuchan voces que más parecen un linchamiento que un deseo de justicia. Si Toledo ha cometido, como todos presumimos, estos gravísimos delitos de corrupción, colusión, tráfico de influencias, probémoslo y que en la carpeta fiscal le podamos facilitar, Miguel, el trabajo precisamente a quien va a acusarlo ante el juez, que es el fiscal norteamericano, porque aquí hay que advertir que el Estado peruano no participa a través de sus agentes, no va a participar con sus abogados, no va a participar el procurador. Quien va a defender la causa de la extradición del Estado peruano es un fiscal norteamericano que va a sustentar el pedido ante el juez de los Estados Unidos. Y para que él lo haga como nosotros esperamos, de manera satisfactoria, tendrá naturalmente que estar proveído de las pruebas que nosotros tenemos que haberles entregado. Entonces, por allí, Miguel, creo yo que va el camino, ¿no? Okay. ¿Qué diferencia hay entre el proceso de extradición de César Inostroza y Alejandro Toledo? Primero, que son dos sistemas de justicia totalmente diferentes. En efecto. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar
en estas audiencias en el sistema de los Estados Unidos? Bien, mira Miguel, aun cuando los sistemas español y norteamericano son distintos, somos más afines al español que al norteamericano sin duda. Lo que tenemos que mencionar aquí es que, por ejemplo, las condiciones en las que uno y otro ingresó a los Estados Unidos son absolutamente diferentes. Miguel, aquí hay que recordar que Alejandro Toledo se fue por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque ni siquiera pesaba sobre él una orden de impedimento de salida del país, menos una orden de captura. Entonces, él ha ingresado de manera absolutamente legal a los Estados Unidos. Claro. Ahora bien, los crímenes y la dimensión del personaje son diferentes, ¿no? Si bien por un lado en el caso de Inostroza hablamos de un vocal supremo, en el caso de Toledo estamos hablando de un expresidente de la República, y los montos dinerarios comprometidos en uno y otro son significativamente diferentes. Por otro lado, no debemos dejar de considerar también que son países que tienen un estándar de libertad muy alto. A nosotros nos pareció ofensivo que en España le den libertad a César Inostroza, y no nos debe sorprender que en Estados Unidos en la audiencia el viernes también le puedan dar una libertad bajo fianza a Toledo. Común, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, sí, mientras que nosotros acá, pues hombre, le ponemos prisión preventiva a todo el mundo, ¿no? Porque también esta paja. Entonces, teniendo estándares de libertad tan altos en esos países, donde la libertad se privilegia sobre una presunción, o sobre hechos no probados de manera definitiva, no deberían sorprendernos aquello. Pero aquí hay algo importante. En la audiencia del día viernes, cuando se le da a conocer a Toledo las razones de su detención, se podría llegar a proponerle la libertad bajo fianza y él tendría que pagarla, que me imagino yo va a ser de una cuantía muy alta, por un lado, y por otro lado, el juez podría ordenar que Toledo permanezca en prisión. Es decir, no es obligatorio que el juez le dé la libertad bajo fianza. En segundo lugar, debemos considerar que las medidas restrictivas a la libertad de Toledo van a ser muy significativas en el caso se concediera la libertad bajo fianza. Por otro lado, si no se le concede la libertad bajo fianza, estoy seguro que su defensa va a apelar a una instancia superior esta decisión. Y si en esa segunda instancia se decidiera no concederle la libertad, estoy casi seguro que el procedimiento siguiente va a ser un habeas corpus, Miguel. Esto con el propósito de seguir dilatando y dilatando de manera sucesiva todas las veces que puedan los abogados defensores para evitar la pronta traída de Toledo. Es mejor estar allá en los Estados Unidos y armar una defensa que estar en el Perú con toda la presión mediática, política que se tiene. Una pregunta sobre su gestión. ¿Por qué no se han implementado los grilletes electrónicos para arrestos domiciliarios como se tiene en otros países? ¿Qué se puede ser? ¿Qué pasa? ¿La agenda del día a día nos come? No, mira, y yo te lo voy a comentar, sí. Me parece perfecto. Una gestión anterior a la mía, me parece, ya se habían empezado las tratativas con la empresa responsable de aquello. Costó mucho esfuerzo, porque es una medida a la que no estamos acostumbrados, Miguel, ¿no? En otros países es muy frecuente. Sin embargo, nuestro sistema no estaba en ese momento del todo preparado para soportar un cambio de esa naturaleza. Entonces se había preparado una norma según la cual los internos con penas pequeñas, que no sean delitos de sangre, que no sean narcotráfico, violación, etcétera, etcétera, iban a acogerse a este beneficio. Sin embargo, también el producto es caro. Entonces, se esperaba que ellos mismos puedan financiar su grillete. Pero aquello resultaba discriminador por razones de ingreso. Claro. Es decir, tú eres un delincuente rico y tú sí puedes tener tu grillete. Yo soy un delincuente pobre y no tendría por qué tenerlo. Entonces, todo aquello estuvo en una línea de buscar fórmulas para conseguir, a través de este mecanismo, destugurizar los penales. Hoy día he visto con satisfacción que ya los primeros grilletes están funcionando, pero me parece que se podría potenciar esta figura. Tema más en este momento, decisión del juez. A otros niveles. Ok, es que los jueces no. Bueno, los jueces no también tendrían que autorizarlo. Es como cualquier cambio, Miguel, ¿no? Es un cambio de la cultura penitenciaria también que acepte
obtener grilletes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos estos arrestos domiciliarios que son un chiste, pues, Miguel. Sí. O sea, no tenemos capacidad para vigilar a eso voy, esos ¿no? lugares. A eso voy, a eso voy. Bueno, Van cuando están las cámaras, están 3, 4 días y de ahí nada más. se van y terminan tomando lonchecito con el entran y salen como Pedro en su casa. Entonces, aquello que es una broma desagradable, podemos suplirla con un grillete. Sí. Un grillete que tiene un área que le permite a dónde se puede mover el tipo, etcétera. Entonces, eso yo creo que funcionaría bastante bien. Es un poco costoso, nuestros recursos son escasos, pero creo que lo podríamos hacer. Y para cerrar, la reforma política, ya vamos al tema de fiestas patrias. Se va a tocar en estos momentos, creo que quedan 9 días. Si no 8, ya estamos muy apretados. Hoy día se ha visto el tema de la paridad, por ejemplo, de género en las listas. ¿Qué va a pasar? Le dicen a Vizcarra, no nos puedes poner una pistola en la cabeza. Ya hay instituciones que se han levantado, como el Tribunal Constitucional, también diciéndole, momentito, señor presidente, no se meta en el Poder Judicial. ¿Qué está pasando? Es un distractor, vamos a ser maquiavélicos. Bueno. Esto es un distractor político, el presidente que en su permanencia quiere tapar el problema económico. Es instinto de supervivencia del presidente que ante la carencia de una organización política propia necesita pescar por ahí lo que sea. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree que va a pasar en este 28 de julio en este discurso presidencial? Mira, yo creo que es una suma de varias cosas, Miguel. No es casual que se haya discutido lo de la paridad, tiene que pasar todavía al Pleno. No nos olvidemos también de que está pendiente financiamiento de partidos políticos e inmunidad parlamentaria, que son 2 temas sumamente delicados. Yo lo único que quisiera, Miguel, es creer que no nos va a pasar con la reforma política lo que nos ha pasado con la reforma de justicia. La reforma de justicia tiene un resultado en términos de gestión de 0, porque no hemos sido capaces de nombrar un solo miembro de la Junta. Y consecuencia probablemente, Miguel, de la precipitación con la cual se aprobó las disposiciones de la reforma de justicia. No quisiera yo que esta reforma política, por llevarla al caballazo, mañana tengamos que quejarnos. Mira, Miguel, yo soy seguramente de los pocos que recuerdan cuánto nos costó ganar el voto preferencial. Y hoy día el voto preferencial nos lo están dando a cambio de nada. ¿Ok? Por otro lado, Miguel, no debemos dejar de tener en consideración que se está en este momento, con esta reforma política, modificando mucho más de la tercera parte del texto constitucional. La reforma más traumática que ha sufrido la Constitución. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no llegamos al 25 de julio, que fue la fecha del deadline? ¿Van a cerrar el Congreso diciendo que no se aprobó? ¿Van a hacer cuestión de confianza sobre lo que falte? ¿Qué nos va a pasar el 28 y el 29? Vamos a ser víctimas a los victimarios del país. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que al final una bancada que se creyó poderosa y amarró el país va a terminar como víctima. Eso sería un error. Mira, sería un gravísimo error porque podríamos estar relanzando el último año de Congreso a esta bancada que la verdad nos ha hecho mucho daño por sus egoísmos y sus personalismos. Pero Miguel, yo lo que quisiera pensar y lo que quisiera creer es que va a haber bastante más reflexión de nuestra clase política y si hay que acelerar el paso, acelerarlo. Pero también debe haber mucha reflexión desde el Ejecutivo para comprender la dimensión de la propuesta. Nosotros, creo yo, que en general los peruanos estamos apostando por unas reformas estructurales, tanto en justicia, tanto en política, pero tampoco queremos cualquier reforma, Miguel, queremos reformas responsables y que puedan prepararnos, si es debido, para el Perú del Bicentenario. Que así sea, doctor Adriansen, ha sido el doctor Gustavo Adriansen, ex ministro de Justicia. Hemos hablado sobre la extradición de Alejandro Toledo. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿1 año? ¿3 años? 1 año por lo menos. 1 año por lo menos, que serán 2 años conociendo cómo a veces van o caminan nuestras instituciones, porque siempre depende pues de la volatilidad que tenemos en nuestro gobierno. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en las noches informativas a nivel nacional a través de la señal de Viva TV.